Evangelio de hoy. Domingo 5 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículos 5 al 10. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: Aumentanos la fe. El Señor dijo: Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar? Cíñete y sírveme mientras como y bebo. ¿Y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Lucas, los apóstoles se acercan a Jesús con una súplica sincera y profunda, diciendo con el corazón abierto y la voz de la necesidad: aumentanos la fe. Porque reconocen que sin una fe viva y sólida no pueden cumplir plenamente la misión que el Señor les encomienda, ni pueden permanecer firmes ante las exigencias del discipulado, ni perseverar en el camino del amor que se les propone. La petición de los apóstoles revela una verdad que toca el alma humana en todas las épocas. Y es que la fe no se conquista con esfuerzo humano, sino que se recibe como don divino que se alimenta cada día con la oración, la humildad y la apertura del corazón. Porque quien reconoce su pequeñez ante Dios puede recibir la gracia abundante que fortalece el espíritu y transforma la vida. Jesús, al responderles, no se limita a ofrecer palabras de consuelo, sino que les muestra la potencia infinita de la fe verdadera, diciendo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían ordenar a un árbol que se plantara en el mar y éste les obedecería. Revelando así que la fe auténtica no depende de la cantidad, sino de la confianza total en el poder y la voluntad de Dios. Con esta comparación, Jesús enseña que la fe, aunque sea pequeña en apariencia, posee una fuerza inmensa cuando está viva, porque no se apoya en las capacidades humanas, sino en el amor divino que sostiene el universo y obra maravillas en los corazones humildes que creen, incluso sin ver los resultados inmediatos. En el fondo, Jesús no solo les habla de la fe que mueve montañas, sino de la fe que sostiene el alma en medio de las pruebas. La fe que persevera cuando el horizonte parece oscuro. La fe que no se deja vencer por el miedo, sino que descansa en la certeza de que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. La imagen del grano de mostaza, tan pequeño y sin valor aparente, nos enseña que lo esencial en la vida espiritual no está en las apariencias, sino en lo interior. En esa semilla escondida de confianza que, cuando se riega con la oración y la perseverancia, puede crecer y dar sombra al alma y refugio a muchos corazones cansados. Jesús continúa su enseñanza hablando del siervo que trabaja en el campo, que al regresar no espera que el amo le sirva, sino que cumple con humildad su deber, sirviendo también en la casa, mostrando que el discípulo no debe buscar recompensas ni alabanzas, sino servir con amor, sabiendo que todo lo que hace, lo hace por gratitud a Dios. Este ejemplo del siervo fiel revela una verdad profunda sobre el servicio cristiano.
Y es que quien sirve por amor no calcula. No exige. No se gloría. Sino que encuentra su alegría en cumplir la voluntad del Padre. Porque entiende que su vida entera es una respuesta agradecida a la gracia que ha recibido. Jesús, al concluir diciendo, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. No degrada la dignidad humana, sino que eleva el sentido del servicio. Recordándonos que el valor del discípulo no está en los resultados visibles, sino en la fidelidad, en la constancia y en la humildad con que sirve. Esta afirmación nos invita a despojarnos del ego espiritual, que busca reconocimiento y estima, y nos llama a vivir con la serenidad del que sabe que su única gloria es ser instrumento del amor de Dios. Porque el siervo fiel no busca el aplauso, sino que se alegra con que su Señor sea glorificado en su vida. La fe y el servicio, unidos en este pasaje, revelan el corazón del discipulado. Porque creer en Dios implica confiar y servir. Y servir implica actuar con fe, incluso cuando no vemos los frutos. Sabiendo que el amor no busca recompensa, sino la comunión con aquel que nos llamó a servir. Jesús, con su palabra viva, nos enseña que la fe no es una idea, sino una forma de vivir. Un modo de mirar el mundo desde la confianza. Una actitud constante del alma que, aun cuando no entiende los caminos de Dios, sigue caminando con serenidad, sabiendo que el amor del Padre nunca falla. Así como el siervo no espera elogios por hacer su trabajo, el discípulo de Cristo debe servir con pureza de intención, sin buscar reconocimiento, sino movido únicamente por el amor. Porque en el servicio humilde se encuentra el reflejo más puro del corazón de Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida. La fe verdadera no exige señales extraordinarias, sino que persevera en lo cotidiano, confiando en el poder invisible de Dios, que actúa silenciosamente en el corazón del creyente, fortaleciendo su esperanza y dándole valor para seguir amando, aun cuando no haya recompensa inmediata. Cuando el alma reconoce su pequeñez, entonces se abre a la grandeza de la gracia. Porque solo quien se sabe débil puede experimentar la fuerza de Dios. Y solo quien se sabe siervo puede recibir la corona de la fidelidad. Porque en la humildad florece la fe que todo lo puede. Cuando los apóstoles se acercan a Jesús y le dicen aumentanos la fe, están revelando no solo su deseo de creer más, sino también su conciencia de que la fe es un don que crece solo cuando se pide con humildad. No están pidiendo más conocimiento, ni más poder, sino una fe más profunda, que les permita confiar incluso cuando no comprendan los caminos del Señor. Jesús entonces les responde con una enseñanza que parece sencilla, pero que contiene una fuerza infinita. Si tuvieran fe como un grano de mostaza. La comparación con el grano de mostaza no es casual. Jesús elige la semilla más pequeña que sus oyentes conocían, para enseñar que la fe no se mide por su tamaño, sino por su autenticidad. Una fe genuina, aunque parezca mínima, tiene el poder de mover lo imposible. Así como esa diminuta semilla contiene dentro de sí un árbol inmenso. La fe verdadera contiene en su interior la presencia del Dios infinito, que actúa en quien confía. Jesús añade que con esa fe podrían decirle a un árbol arráncate de raíz y plántate en el mar. Y obedecería.
Esta imagen tan radical no es para hablar de magia, sino del poder transformador de la confianza en Dios. Porque la fe verdadera no cambia la naturaleza de las cosas, sino la disposición del corazón humano, que aprende a ver el mundo con los ojos de la esperanza divina. En este pasaje, Jesús nos revela que el obstáculo más grande no es la falta de recursos, ni las circunstancias adversas, sino la falta de fe auténtica. El ser humano tiende a pensar que necesita más medios para lograr algo. Pero Jesús enseña que basta con creer realmente. Porque la fe es el canal por el cual el poder de Dios fluye hacia las situaciones que parecen imposibles. Luego Jesús cambia el enfoque y habla del siervo que trabaja en el campo, del que cuida el ganado y al volver no espera ser servido, sino que sigue cumpliendo su deber. Con esta parábola, Jesús enseña la humildad del discípulo. El que sirve al Señor no lo hace para recibir recompensas terrenas, sino por amor y fidelidad. La verdadera fe se demuestra en el servicio desinteresado. Jesús pregunta, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le fue mandado? Con esto no está despreciando el esfuerzo, sino recordando que todo lo que hacemos por Dios es respuesta al amor que Él nos dio primero. Nada de lo que logremos nos hace acreedores del favor divino, porque todo bien viene de Él. Y todo mérito verdadero es gracia suya en nosotros. Cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Esta frase encierra una profundidad inmensa. No significa que nuestro servicio no tenga valor, sino que reconocemos que es Dios quien da fruto a nuestras obras. Es la actitud del alma que sirve por amor, y no por reconocimiento. En este Evangelio, Jesús une dos realidades inseparables: la fe y el servicio. La fe auténtica no es una idea ni un sentimiento pasajero, sino una obediencia viva que se manifiesta en la acción. Quien confía en Dios actúa movido por el amor, incluso cuando no ve resultados inmediatos. El siervo que sigue sirviendo después del trabajo simboliza al creyente maduro, aquel que ha comprendido que su vida entera pertenece al Señor. No se cansa de hacer el bien, porque su fuerza no proviene de sí mismo, sino de la fe que lo sostiene. Esa es la fe como el grano de mostaza, pequeña en apariencia, pero capaz de dar frutos inmensos. Cada vez que servimos, cada vez que perdonamos, cada vez que permanecemos fieles en la adversidad, estamos moviendo árboles interiores. Estamos arrancando raíces de egoísmo y de miedo, y plantándolas en el mar de la gracia de Dios. Así actúa la fe que transforma. Jesús no promete una vida sin cansancio, ni sin trabajo, sino una vida fecunda, donde cada esfuerzo tiene sentido cuando se hace por amor. La fe convierte el deber en gozo, y el servicio en oración. En cada acto humilde se esconde una semilla del reino. Cuando el discípulo sirve sin esperar agradecimiento, se libera de la esclavitud del orgullo. Su alegría ya no depende de la aprobación humana, sino del amor invisible que lo une a su Maestro. Así, la fe madura lo convierte en testigo de la gracia. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos invita a revisar nuestras motivaciones. ¿Pedimos fe para impresionar o para servir mejor? ¿Buscamos reconocimiento o queremos ser instrumentos del reino?
La fe auténtica purifica el corazón y lo orienta hacia Dios. Cuando el alma comprende que servir es amar y amar es creer, entonces alcanza una libertad profunda. Ya no necesita pruebas, porque vive de la certeza invisible de que Dios está presente en cada gesto fiel. Así, la fe crece en el silencio del servicio, en la perseverancia del que trabaja sin esperar recompensa, en la humildad del que se sabe instrumento y no protagonista. La fe es el fuego escondido que alimenta la lámpara de los que sirven. El verdadero milagro no está en arrancar árboles con palabras, sino en arrancar el ego del corazón humano. Allí es donde la fe muestra su poder real. Porque solo quien cree profundamente puede amar desinteresadamente. Jesús quiere que comprendamos que no basta con decir Señor, Señor, sino vivir con la actitud del siervo fiel. El reino de Dios no se conquista con discursos, sino con fidelidad silenciosa. Por eso, cada acto de obediencia es una semilla de eternidad. Cada momento en que decimos sí a Dios, aunque no lo comprendamos del todo, estamos participando del misterio de la fe que mueve montañas. La fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente para transformar una vida. Porque Dios no mira la cantidad de fe, sino la verdad con la que se confía en Él. La fe sencilla, vivida en humildad, abre los cielos. La fe, cuando es auténtica, no necesita ser demostrada con milagros visibles. Porque su milagro principal ocurre dentro del alma. Allí, donde la duda solía reinar, comienza a habitar la certeza tranquila de que Dios nunca falla. La fe convierte la oscuridad en confianza y el temor en esperanza. Jesús quiere que sus discípulos comprendan que la fe es más que creer en su poder. Es creer en su amor. Porque solo quien ama verdaderamente puede servir sin condiciones. Y solo quien sirve con amor demuestra que su fe no es un pensamiento, sino una vida entregada. El siervo que vuelve del campo y sigue sirviendo en la casa, representa a todos aquellos que no separan la oración del trabajo. Su vida entera es una ofrenda. Un servicio continuo que brota del amor de Dios que habita en su interior. Jesús nos muestra así que la fe madura no busca reposo en la vanidad, sino en la fidelidad. No busca que la aplaudan, sino que el Señor se alegre de ver en su discípulo un corazón semejante al suyo. El gozo del creyente no está en el resultado, sino en la obediencia. La fe del tamaño de un grano de mostaza es pequeña en apariencia, pero su fruto es grande porque tiene raíces profundas en la humildad. Es en la humildad donde el Espíritu Santo deposita la fuerza divina. Y es desde allí que el alma se vuelve fecunda. En la vida espiritual, la fe no se mide por la cantidad de palabras, sino por la calidad del silencio confiado. Es en ese silencio donde el alma escucha a Dios. Y donde el siervo comprende que servir es una forma de amar sin hablar. Cuando el discípulo ora pidiendo fe, debe estar dispuesto a recibir pruebas. Porque solo en las pruebas la fe se purifica. Dios no da una fe cómoda, sino una fe fuerte. Una fe que crece enfrentando el dolor con esperanza. Jesús enseña que servir sin esperar recompensa no es perder, sino ganar libertad interior. Porque quien sirve esperando gratitud se esclaviza del juicio ajeno. Pero quien sirve solo por amor, vive en la plenitud de Dios. En el mundo,
Muchos buscan reconocimiento. Pero en el reino, los verdaderos hijos de Dios se reconocen por su humildad silenciosa. No buscan ser vistos, sino reflejar la luz de Cristo en sus actos. El siervo que cumple con su tarea, sin exigir aplausos, se parece al mismo Jesús, que lavó los pies de sus discípulos y se humilló hasta la cruz. Esa es la fe que salva. Una fe que se hace amor y entrega. La fe, cuando está viva, hace que el alma vea cada circunstancia como oportunidad para amar. Incluso en los momentos más duros. El creyente sabe que su tarea es seguir sirviendo. Porque el amor no se detiene ante la dificultad. Jesús no necesita siervos perfectos, sino corazones disponibles, que confíen incluso cuando no entienden. Esa disponibilidad es el terreno fértil donde florece la fe. Decir somos siervos inútiles no es despreciarse. Es reconocer que sin Dios no podríamos hacer nada. Es confesar que todo lo bueno que realizamos viene de su gracia. Y que somos simplemente canales de su amor. Cuando el alma alcanza esa humildad, ya no teme. Porque sabe que Dios está en control. Su fe se vuelve tan firme, que puede soportar cualquier tormenta sin perder la paz. En el Evangelio de hoy, Jesús une la fe y el servicio porque una no puede existir sin la otra. La fe sin obras está muerta. Y el servicio sin fe se vuelve cansancio. Pero cuando ambas se unen, el alma brilla con la fuerza del reino. Cada vez que repetimos con sinceridad aumentanos la fe. Dios responde con oportunidades para servir. Porque la fe no se mide en palabras, sino en gestos de entrega cotidiana. Jesús no multiplica nuestra fe dándonos comodidades, sino poniéndonos en caminos donde necesitamos confiar. Allí, entre el cansancio y la perseverancia, se cultiva la semilla que un día moverá montañas. El siervo que confía no se detiene a calcular su esfuerzo, porque su gozo no está en el resultado, sino en la fidelidad misma. Así, la fe lo mantiene firme incluso cuando no ve frutos inmediatos. Jesús quiere que aprendamos a mirar la fe no como un premio, sino como una relación viva con el Padre. Una relación donde el amor se demuestra en obediencia. Y la obediencia se convierte en alabanza silenciosa. Cuando el alma cree, incluso lo pequeño se vuelve sagrado. Una palabra amable. Un gesto de servicio. Una oración dicha con fe. Pueden cambiar la vida de alguien. Así, la fe no busca grandes escenarios, sino corazones dispuestos. No necesita multitudes. Porque su fuerza está en el amor con que se vive cada instante. Jesús mismo fue el siervo perfecto. Obedeció al Padre hasta la muerte. Y nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir. Quien sigue su ejemplo, experimenta la plenitud de una fe viva. El alma que vive así no necesita recompensas. Porque su única alegría es saberse amada por Dios. Esa alegría es la flor que brota de la fe. La fe del siervo humilde. Tiene una belleza que el mundo no comprende. Porque se oculta. Pero sostiene todo. Es la raíz invisible que da vida a la iglesia. La fe que Jesús enseña no se mide por lo que logra visiblemente, sino por la capacidad de perseverar en lo invisible.
De seguir caminando cuando el horizonte se oscurece. De confiar cuando el alma se siente vacía. Y de esperar cuando todo parece haberse detenido. Esa fe es la que sostiene la historia de los santos y de los siervos fieles de todos los tiempos. Hay una grandeza secreta en servir a Dios sin ser visto. En seguir adelante sin aplausos ni reconocimientos. Porque allí florece la pureza del amor. Ese amor que no se desgasta en la búsqueda de aprobación, sino que se renueva en el silencio de la oración y en la intimidad del alma con su Creador. El siervo inútil del Evangelio no es despreciado por su amo, sino que vive en la verdad de su lugar. En la conciencia de que todo lo que hace es gracia. Y esa conciencia lo hace libre. Porque quien se sabe sostenido por el amor de Dios no necesita afirmarse a sí mismo para sentirse valioso. Jesús, con su palabra, quiere arrancar de nosotros la raíz del orgullo que tanto daña. Esa necesidad de ser reconocidos. De ser admirados. De ser aplaudidos. Porque mientras el corazón busque la gloria humana, no podrá disfrutar plenamente de la gloria divina. En la vida espiritual, el verdadero crecimiento no está en acumular méritos, sino en dejar que Dios lo sea todo en nosotros. Porque cuando el alma se vacía de sí misma, Dios la llena con su presencia. Y esa plenitud silenciosa es el fruto de la fe madura. La fe que mueve árboles y montañas es la misma que mueve los corazones. Que transforma la tristeza en serenidad. La impaciencia en confianza. Y el cansancio en esperanza. Porque cuando el Espíritu Santo habita en el creyente, todo se vuelve posible. Incluso aquello que parecía perdido. Jesús nos invita a mirar nuestra fe como una semilla. No como un trofeo. Porque la semilla no brilla en la superficie, sino que muere en la tierra para dar vida. Y así es la fe verdadera. Callada. Oculta. Pero fecunda. El servicio que nace de la fe es oración en acción. Porque cada gesto de bondad, cada acto de amor gratuito, es una plegaria silenciosa que sube al cielo. Y esa oración vivida en las obras es la que sostiene el mundo. El Evangelio de hoy nos recuerda que el alma creyente no puede dividir su vida entre lo sagrado y lo cotidiano. Porque todo, absolutamente todo, puede ser un acto de fe. Desde la oración en el templo hasta el trabajo silencioso en el hogar. Si se hace con amor y por amor. Jesús no busca siervos temerosos, sino corazones libres, capaces de servir con alegría. Porque la fe no esclaviza, sino que libera. Y el servicio no humilla, sino que ennoblece. Cuando se hace en espíritu de amor. La fe nos hace comprender que todo lo que poseemos y hacemos es don. Que nada nos pertenece realmente. Y que el verdadero mérito no está en las obras visibles, sino en la pureza de intención con que las realizamos. En el corazón de este Evangelio late una verdad eterna. Y es que la fe no se demuestra con discursos, sino con la constancia del amor. Con la perseverancia de quien sigue amando aun cuando no es correspondido. Y con la entrega silenciosa que no busca más que agradar a Dios. El siervo fiel no se pregunta cuánto ha hecho, sino si ha hecho todo con amor. Porque sabe que lo que da valor a su tarea no es su magnitud, sino el espíritu con que la realiza. Y ese espíritu es la fe que lo sostiene. Cuando el alma se ejercita en la humildad, la fe crece sin darse cuenta.
Como la semilla que germina en la tierra sin ruido. Porque la humildad es la tierra fértil donde Dios siembra sus mayores gracias. Jesús nos invita a vivir cada día como si fuéramos siervos agradecidos. No por obligación, sino por amor. Y cuando el amor guía cada acto, incluso lo pequeño se vuelve eterno. Porque se hace en presencia del Dios que ve lo oculto. El alma que sirve con fe se convierte en un espejo donde se refleja Cristo. Y quien mira a un siervo humilde ve el rostro del Maestro. Porque el servicio, cuando es puro, hace visible el amor invisible de Dios. Así, la fe no es solo creer que Dios puede hacer milagros, sino vivir como si cada momento fuera ya un milagro. Porque el simple hecho de poder servir, de poder amar, de poder creer, es ya una gracia inmensa. El siervo fiel sabe que todo lo que sucede, incluso las pruebas, son oportunidades para crecer en confianza. Porque la fe se fortalece cuando el alma aprende a ver el bien en medio del dolor. Y a descansar en el amor de Dios incluso sin entender sus caminos. La enseñanza de Jesús culmina en una invitación a la madurez espiritual. A dejar de ser creyentes que piden recompensas. Para convertirnos en siervos que aman. En hijos que sirven con alegría. Sabiendo que su herencia es Dios mismo. Y así. Este Evangelio nos deja una certeza que sostiene toda la vida cristiana. Y es que quien sirve con fe y amor nunca queda vacío. Porque el alma que se entrega al Señor, aunque se llame a sí misma inútil, ya ha encontrado el sentido más alto de su existencia. Vivir solo para amar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.